días. Antes que todo, agradecer la invitación que nos hizo la Asociación Peruana de Prevencionistas para exponer nuevamente en un segundo año consecutivo el tratamiento de datos que nosotros estamos realizando en materia de indicadores totalmente preventivos desde Chile. Les quiero comentar un poco de qué se trata este tema de los datos, los tipos de datos, comentar un poco con respecto a cómo ha ido evolucionando esto durante los últimos 10 años, qué es lo que estamos realizando hoy en día ya en los departamentos de prevención de riesgo con respecto a la captura, el procesamiento, a la selección, a poder establecer algunas modelos que incluso, ojalá, de aquí a un par de años, en la próxima versión de esta actividad les pueda comentar de que ya fuimos capaces de establecer algún tipo de modelo estadístico que pueda incluso predecir el comportamiento de algún tipo de cuadrilla o trabajador. Aún no lo hemos logrado, pero ese es el camino y creo que vamos a paso bastante acelerado al respecto. Así que a disfrutar. Mi nombre es Mario Villalobos y frente a cualquier consulta levantan la mano y voy a estar encantado en poderla responder. Sí lo tengo acá, pero está todo aquí preparado. Obviamente tengo que felicitarlos, con el dolor de mi alma, pero los tengo que felicitar por el gran paso que dieron. Espero que obviamente nos representen de la mejor manera en Rusia. Yo iré a devolver mi ticket aéreo, ya lo tenía comprado. Bueno, eso quería obviamente conversarlo con ustedes. Con respecto, voy a pasarlo hacia. Con respecto a los datos, hoy día se están hablando mucho de Big Data, de Data Science, de inteligencia de negocio, y en realidad quise colocar estos 4 elementos sobre la mesa para poder comenzar esta presentación, para ver cómo esto iba evolucionando. Primero, hoy día, en materia de volumen, en materia de generación de datos, es totalmente, es muy superior a lo que hacíamos hace un par de años atrás. Recuerden qué es lo que hacíamos hace 10 años atrás con respecto a nuestros computadores, con nuestros, cómo íbamos almacenando esa información. Era todo muy básico. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Es que el volumen de la generación de información ha ido aumentando durante los últimos años en forma importante. La variedad, o sea, antes nosotros con suerte usábamos una tablilla Excel. Hoy día tenemos, aparte de caracteres numéricos como una tablilla Excel, también mandamos correo electrónico, adjuntamos imágenes, enviamos videos por WhatsApp. Ese tipo de datos hace 10 años no existía. Por lo tanto, la variedad en los tipos de datos que estamos hoy día consumiendo son totalmente distintos. Además, la velocidad con que estamos consumiendo también es distinta a lo que existía antes. Fíjense, por ejemplo, el video que había en la presentación. Una transmisión de datos en vivo de lo que un astronauta de la NASA en algún lugar del universo estaba enviando a esta sala a través de YouTube. Esa gran cantidad de datos transmitida, en este caso a través de Internet, que es la madre de esta evolución con respecto a los datos, permite una mayor cantidad de datos que fueron transmitidos. Y por último, algo no menor que me gustaría conversar con ustedes con respecto a la calidad del dato que estamos recepcionando. ¿Se han hecho alguna pregunta ustedes en los departamentos de prevención de riesgo o en su empresa? ¿Qué calidad de datos es la que están recopilando? ¿Cuál es el sesgo? ¿Cuál es el ruido que se ha generado en esa planilla Excel que a lo mejor nosotros con mucho orgullo trabajamos en nuestras organizaciones? En el momento que los trabajadores tipean o el supervisor está tipeando o transcribiendo información, ¿qué tanto error puede colocar y ensuciar mi planilla para que después yo a lo mejor calcular un promedio y presentarlo a un directorio? Son elementos sumamente relevantes hoy en día, que probablemente hace 5 años no eran temas de conversación, hoy día sí. Ustedes tienen que saber la calidad del dato con los cuales ustedes están recopilando. Frente a todo lo que acabamos de conversar, me encanta esta slide porque lo que hace es de alguna manera reforzar la lámina anterior. Es la gran cantidad de información que en un minuto, en este caso 60 segundos, se está generando a través de Internet. Hay unos datos que me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, WhatsApp. En un minuto, en 60 segundos, se envían cerca de 44 millones de WhatsApp a nivel mundial. Entendamos que WhatsApp no existía hace 5 años atrás, primero. Segundo, estamos hablando de 44 millones de datos o de mensajes que se están enviando por segundo. Es la primera vez que le conversé con respecto a la cantidad, habla con respecto a ese número. 3 millones de likes son por cada segundo y eso está almacenando y está disponible en la nube.
hablábamos de videos de YouTube, de Netflix, 69.000 videos vistos por segundo. En realidad, entonces, el tipo de dato ha variado, la cantidad de datos ha variado, la transmisión, la velocidad de transmisión de esos datos ha cambiado enormemente. ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? El costo de almacenamiento. Almacenar 1 gigabyte hace 10 años atrás costaba aproximadamente, este gráfico lo que representa es el tiempo y el costo en dólares de almacenamiento de 1 gigabyte. Entonces, aquí está el 2020, en el 2000 costaba cerca de $50 aproximadamente. 1 gigabyte, tener almacenado 1 gigabyte. Y los formatos por los cuales yo podía almacenar eran, voy a irme un poquito más atrás, antes era un disco de 3/4, después pasamos a un disquete, después pasamos a un pendrive, que era muy caro hace mucho tiempo atrás, hoy día es muy barato, y no existía mucha más variedad. Hoy día lo podemos almacenar en la nube, lo podemos tener en un pendrive, lo podemos tener en diferentes formas de almacenamiento. Por lo tanto, el costo de almacenamiento de los datos fueron disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Por otro lado, la capacidad de almacenamiento de los procesadores ha ido aumentando. Hay una ley, la ley de Moore. Moore es uno de los cofundadores de IBM, quien señaló este gráfico, que de alguna manera indica de que a medida que pasa el tiempo, y especifica a medida que pasa el tiempo, los números de transistores que van a tener los microprocesadores iban a doblarse, o se van a multiplicar por 2 cada 2 años. Y eso lo representó a través de estas líneas y de alguna manera, esto lo dijo en la época de la década de los 70, y la línea azul es los diferentes productos que Intel ha ido sacando al mercado. Y lo que ha hecho es demostrar que cada 2 años el número de transistores también ha ido aumentando. Y además, el tamaño de esos procesadores ha ido disminuyendo. Fíjate que acá hay una imagen del tamaño que eran inicialmente, de los años 50, 60, del tamaño de los microprocesadores con muy baja capacidad a algunos que, por ejemplo, no sé, los últimos PlayStation, que son pequeñísimos y su potencia es enorme. Por lo tanto, por un lado tenemos un aumento de la capacidad de almacenamiento, una disminución del costo de guardar la información en disco duro o en la nube. Otro tema en particular que de alguna manera está explicando toda esta evolución y transformación de los datos es que durante los últimos años, estos son sistemas de base de datos, no solamente datos estructurados, que es una plantilla Excel, una base de datos SQL, son las que de alguna manera se usan, sino que se incorporaron, tal como le mostré en la lámina anterior, una serie de otros tipos de datos para los cuales tenemos que saber o establecer ciertos sistemas para poder analizarlo. Me explico. Sería ideal que en un par de años más seamos capaces de procesar toda la información que en texto se te envía a una organización a través de correo electrónico. Hoy día no somos capaces. No tenemos aún la capacidad de poder procesar todo el texto que está contenido dentro de los correos electrónicos que una corporación se envía. ¿Para qué? Para sacar información que sea relevante para el negocio. Por otro lado, las cámaras de seguridad, otro ejemplo que en una empresa existe, tampoco somos capaces de poder colocar algún tipo de algoritmo que de alguna manera me pueda entregar información de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en un supermercado durante el transcurso de la noche, sin tener que contar con un vigilante que esté viendo una pantalla. Entonces hay una serie de desafíos que hoy día se están empezando a desarrollar y que van a ser novedades dentro de los próximos años, debido justamente a esta evolución del almacenamiento de los datos y el tipo de datos que ha ido variando. Audio, tweet, Facebook, imágenes, video, etc. Todo esto ha llevado a una evolución en el mercado de lo que son los sistemas de procesamiento o de almacenamiento de bases de datos. Lo que ven acá es las empresas que existían en el año 2010. Este era el mapa que existía en el año 2010 con respecto al mercado de los datos. Entonces teníamos algunas verticales con respecto a algunas aplicaciones, que probablemente eran 2 o 3, que servían para ser utilizadas en la empresa. Existían otras de inteligencia de negocio, está Oracle, está SAP, está IBM, algunas herramientas de análisis y visualizaciones de datos, Tableau, está SAS, algunos sistemas estructurados de base de datos, Oracle nuevamente, SQL, ya empieza a aparecer SQL, algunas empresas destinadas a lo que es infraestructura para justamente el almacenamiento, la operación,
La analítica, ok, eso hace en el año 2010. Debido a este aumento en la capacidad de almacenamiento, disminución de los costos de almacenamiento, a la diversidad de los tipos de datos que hoy día estamos inundados, este mercado explotó. Y la invitación justamente es que no nos quedemos debajo, tal como dijo Pablo, de lo que está ocurriendo. Este es el mapa hoy en día. Anteriormente le mostraba inteligencia de negocio se volvió inteligencia analítica, todo lo que es analítica se volvió una vertical. Antes era inteligencia de negocio y analítica. Toda una vertical. Y dentro de ella se atomizaron y se segmentaron una serie de herramientas. El mensaje que quiero entregar es que no es solamente el Word, el Excel o algún SAP, sino que hay un universo de empresas y herramientas que están disponibles para ser utilizadas, ojalá, por los departamentos de prevención de riesgo, y es lo que les quiero comentar más adelante. Y fíjate que dentro de la analítica, voy a verlo acá, habla, por ejemplo, sistemas de análisis, plataformas de análisis, data science, visualización, estadística, sumamente importante el tema de herramientas computacionales de estadística. Acá hablamos de aplicaciones. ¿Se acuerda que veíamos solamente una vertical de 3 o 4 aplicaciones que podían ser útiles para las organizaciones? Ahora hay toda una vertical. Y dentro de esa vertical se atomizaron en subactividades económicas. Por ejemplo, aplicaciones para el desarrollo o de la gestión de venta y de marketing. Aplicaciones para lo que es servicio al cliente. Aplicaciones para lo que es empresas legales, del marco legal. Probablemente aquí habían algunos médicos o algunos enfermeros. Debe haber algo, aquí hay finanzas, educación, ciencias de la vida, otras industrias, publicidad. Este es el mapa que hoy día en el año 2017 existe. Aparecieron cientos de empresas que están entregando herramientas para para el momento que estamos viviendo hoy día con respecto a los datos. ¿Qué nos permiten estas herramientas? Permiten responder preguntas que antes eran muy difíciles de responder y que además la dejan disponible al usuario final como ustedes. Quise compartir una presentación, una lámina que es la siguiente. Es la evolución, esta es una lámina de evolución de las exportaciones de Perú en el tiempo. Del año 96 al año 2016, lamentablemente el color que tenía este gráfico no lo pude cambiar, pero habla cómo ha ido aumentando desde unos pocos billones de dólares a cerca de 35 billones de dólares acumulados, lo que genera el 2016, en sus diferentes líneas de productos que exporta. Esto lo hace una plataforma en vivo, online, gratuito, o sea, esta es información que está disponible. Pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los productos que mayormente exportó Perú al extranjero el año pasado, 2016? ¿Qué productos ustedes creen, 1 o 2 o 3 productos, que Perú exportó el año pasado, 2016, hacia el extranjero? Minerales, ¿qué más? Frutas, ¿qué más? Minerales, frutas, confecciones, textiles, efectivamente, yo no lo sabía. Ayer en un par de segundos quedé experto en comercio internacional de Perú y eso producto obviamente de la información que está disponible. Acá está. Y fíjate cómo lo presenta la página. Obviamente esto va a quedar a su disposición. Todo. Entonces, el 24% de la exportación del año pasado fue relacionado a lo que es cobre. Cobre bruto, o sea, porque el cobre refinado está acá. El total de exportaciones fueron 35 billones el año pasado, que de alguna manera representa la acumulación de cada una de estas líneas. Esta era cobre, esa era oro, que representa el 18%. Es súper interesante visualizar la información de esta manera. Sin ser especialistas, como les comentaba en el comercio internacional, podemos ir viendo cómo se comportó los diferentes productos que exportaba Perú. Acá dice café, vegetales, granos. Por acá creo que había el asunto de textiles, pero fuertemente lo que es cobre y oro. Ok, ¿a quién exportamos cobre? ¿Cuáles son los países que nos compran el cobre? China, que se va muy bien. ¿Qué más? Corea, ¿qué más? ¿Estados Unidos? ¿Algún otro país? Europa. Generalmente, mira, fíjate, y se los voy a presentar. Es tal como les dije, todo lo que es rojo es Asia.
Fíjese la proporción, debe ser un 60, un 75, como un 90, un 85% es Asia. Y tal como lo decían ustedes, el 65% de las exportaciones de cobre son compradas por China. Japón, casi un 10%, Corea, decían acá. Alemania, aquí está Europa, Alemania, España, Bulgaria, Brasil, Chile, igual le compran un 2% ya. Perfecto. Con respecto al oro, ¿quién es el principal comprador de oro de Perú? ¿Perdón? Rusia, Suiza. Suiza es el principal comprador de oro de Perú. No tenía idea, anoche lo pude averiguar. El 39, casi el 40% de las exportaciones de oro son compradas por Suiza. Casi un 30% en Estados Unidos. Esto es, entonces vemos Suiza, Europa, vemos acá este bloque fuerte de lo que es Norteamérica, India, Emiratos Árabes. Por lo tanto, como ya le presenté 3 láminas, podríamos responder la siguiente pregunta. Por lo tanto, debido a la información que le estoy entregando, ¿cuáles son los principales países compradores de productos de Perú? Ya los vimos anteriormente. China, Japón, Suiza, Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? Es que teniendo este tipo de información a la mano, obviamente el conocimiento se nos expande. Las posibilidades con respecto a las conversaciones que podemos establecer dentro de una reunión son totalmente diferentes. Y lo único que hice fue presentarles una grata visualización con respecto a números o datos que son sumamente complejos, que es el tema de las exportaciones. Y estas herramientas, hoy, año 2017, están disponibles en forma gratuita para cualquier persona que quiera acceder. ¿Cuál es el desafío ahora? ¿Cómo podemos hacer esto en prevención de riesgo? ¿Cómo podemos presentar de esta manera los datos a la gerencia? Ese es el gran desafío. El desafío se los quiero representar con el siguiente gráfico. Les comenté que la tasa de crecimiento de datos, de lo que estamos generando, va aumentando en forma exponencial año a año. Y el problema que se nos está generando a nivel latinoamericano es que no estamos generando profesionales que sean capaces de analizar toda esa data. Y esos profesionales, también hablamos de profesionales de prevención de riesgo, también hablamos de profesionales de la salud. Y se nos genera esa distorsión. El crecimiento de la generación de datos, que fue uno de los primeros gráficos que le mostré, a un 28% anual en la capacidad de generación de nuevos datos y la capacidad de profesionales que las escuelas tradicionales o las escuelas que a través de Internet están entregando al mercado es solo del 5.7% a nivel mundial. Por lo tanto, hay una brecha importantísima que estamos perdiendo en este momento. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre, lamentablemente, lo que les voy a mostrar ahora. Si no ven atrás, se los voy a leer. Este es un anuncio que fue publicado el mes pasado a través de LinkedIn. Ubican LinkedIn, una red social de profesionales. En este caso, Camila Urrejola, yo no la conozco, pero ella tiene relación con lo que es la Gerencia de Desarrollo de Personas o de Recursos Humanos de Codelco. Codelco es la Corporación del Cobre de Chile, una de las más grandes empresas de cobre estatal en el vecino país. Y ella, encargada de recursos humanos, solicita a través de LinkedIn un cargo. Estimado, busco analista de gestión de seguridad y salud ocupacional. Analista. Entonces, cuando digo analista, por lo tanto, él va a ir analizando probablemente datos, plantilla, etc. Y lo corrobora más adelante. Dice, para trabajar en Santiago, voy a saltarme esta parte, dice, responsable de preparar, mantener, revisar, gestionar, coordinar y proporcionar la información y análisis requerido para monitorear el avance de las acciones de seguridad y salud ocupacional de esa empresa. Pero el perfil que ella busca, ¿ustedes creen que es un profesional de prevención de riesgo? No. Busca un ingeniero en ejecución industrial para que analice los datos de prevención de riesgos.
La explicación de esto, aparte del gráfico que le acabo de comentar, es que en las carreras, por lo menos en Chile, en las dos más grandes universidades, se le están entregando las herramientas que vimos hace un rato atrás. Este tipo de herramientas de análisis estadístico, de procesamiento de datos, de limpieza de datos, a esas carreras. Y a la carrera de prevención de riesgo, yo tengo amigos que trabajan formando profesionales de prevención de riesgo, no lo están viendo y están recién viendo cómo hacer una estadística un poco más aplicada el próximo año. Y esta brecha se está manifestando en donde necesitamos profesionales que sean de alguna manera capaces de analizar estas grandes cantidades de datos. Me llamó mucho la atención este anuncio. Aquí hay una oportunidad concreta, hay una invitación que nosotros ya llevamos hace 4 años trabajando en este tema, pero falta gente que se sume a este nuevo nicho, este nuevo mercado relacionado a lo que es el análisis de datos. ¿Cuáles son las habilidades que necesita un profesional de prevención de riesgo? Que sea capaz de, por ejemplo, postular a ese cargo. Esto también se lo voy a compartir, que es un checklist, una lista con respecto a cuáles son las principales habilidades, pero en general son 4 disciplinas que debería manejar. Y esto no lo enseña la universidad. Y esto tampoco a nosotros lo entregaron en la universidad y lo fuimos a través de autoaprendizaje, algunos cursos a través de internet, a través de algunos diplomados que hicimos en algunas facultades que eran totalmente distantes a lo que nosotros tradicionalmente realizábamos, como una facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y nos metimos a estudiar justamente el primero, matemática y estadística. Pero una matemática y estadística aplicada y de gran nivel. Y eso es una de las habilidades que se requieren para poder postular al cargo anterior. ¿Qué más? Tener algunas nociones de programación. En Japón, a los niños en kinder ya les están enseñando a colocar sus primeros códigos. Aquí salimos de la universidad y todavía no sabemos programar ni una línea. Análisis de base de datos, no solo el Excel, hay una serie de herramientas que les mostré anteriormente que hoy día están disponibles, son open source, o sea, es llegar, bajar y empezar a trabajar con ellas. Y el Excel ya va a quedar en el pasado y van a perderse todas estas herramientas que les acabo de mostrar. Acá habla de dominio de habilidades blandas, pero algo súper interesante es que sea ser capaz de comunicar y visualizar, o sea, visualizar, analizar y comunicar los resultados. Tal como se lo mostré anteriormente, que hablamos de algo tan duro como las exportaciones de Perú durante el 2016. Esto también se lo vamos a hacer llegar con Pablo para que le echen un vistazo. Me parece súper interesante cómo hacen el detalle de cada uno de estos puntos con respecto a las habilidades, que es la invitación que les quiero hacer, que los profesionales deberían de alguna manera empezar a trabajar. ¿Para qué? Para pasar del clásico profesional de prevención de riesgo tradicional, que navega en este mar de datos, como dijo Pablo, viendo lo que está por encima o sobre las primeras capas de aguas, a sumergirse, identificar, buscar ese dato, transformarlo en información y eso generarlo como conocimiento a la organización para la toma de decisiones. En Safety for Life, que es la empresa en la cual trabajo, hace 2, 3 años empezamos a averiguar con respecto a cuáles eran las metodologías que se estaban aplicando y el proceso KDD, que justamente es de descubrir conocimiento a través de las bases de datos y que está definido, justamente le quise compartir la definición, que es un proceso para identificar ciertos patrones que eran desconocidos con respecto a estos datos y que ahora son unos datos, son válidos, son nuevos, son útiles y que son extraídos justamente de estas bases. Entonces, este proceso cuenta de 5 elementos en donde de esta data es el Excel que ustedes tienen con toda la información, por ejemplo, de su sistema de gestión o de su programa de prevención de riesgo o de la planilla del estado de salud de cada uno de sus trabajadores. Hay una serie de campos, de filas, ese es su dato hoy en día, esa es su base de datos. La idea es poderlo preprocesar, sacar el ruido, sacar aquellas variables que fueron mal ingresadas, sacar aquellos datos que a lo mejor son outlier, o sea, están fuera de lo que realmente podría ser como variable. Por ejemplo, no sé, colocamos la edad de un trabajador 120 años, y a lo mejor era 20 y se nos pasó un 1. Pero como no hicimos un proceso de análisis y de revisión de esa base de datos, después simplemente nos altera el promedio, porque la base de datos a lo mejor tenía 5.000 datos.
Entonces, tenemos que establecer ciertos filtros y ciertos análisis para poder ir manejando la calidad de esa información. Transformación. En el proceso de transformación lo que hace es crear nuevas variables que no existían en el momento que capturamos el dato. Y aquí es donde se necesita mucho ingenio, mucha creatividad para poder crear nuevas variables que puedan representar el comportamiento de esa base de datos. Luego entramos a lo que es data mining, o justamente lo que es ya un poquito más profundo, lo que es la visualización de ciertos patrones de comportamiento, correlaciones entre las diferentes variables, y luego la interpretación y evaluación. Y este es un proceso que lo pueden buscar con esa sigla de KDD, en las cuales explica cada una de las etapas que nosotros ya lo estamos aplicando en materia de prevención de riesgo. Ahora, cuando hablamos de base de datos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Nos vamos a quedar solamente con el Excel? Probablemente no. En algunas investigaciones que han hecho algunas empresas en Chile han establecido que las áreas de las empresas solamente utilizan el 6% de la información que está disponible dentro de su organización. Solamente el 6% de la información que está disponible como empresa. Y además que cada una de estas áreas trabajan como parcelas. Por lo tanto, la área de marketing no trabaja con el área de recursos humanos, no se comparte la información, y la área de recursos humanos tampoco trabaja con operaciones y tampoco con prevención de riesgo. Por lo tanto, lo que hacen es almacenar bases de datos parcelizadas, que no se comunican, que no se potencian entre una y otra. Eso por un lado. Por otro lado, lo que recomendamos nosotros es que no nos quedemos solamente con esa información, sino que también vayamos afuera a buscar datos que están disponibles para potenciar los análisis que realizo como organización. Donde, por ejemplo, acá en Perú, está el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, y hay una sección que se llama Estadísticas. Y en esa estadística aparecen anuarios, unas tablas de comportamiento con respecto a los principales accidentes que han habido durante los últimos años. Este es el anuario, son cerca de 10 capítulos. Incluso hablan con respecto al tipo de accidente que hubo por actividad económica. Por lo tanto, yo como profesional de prevención de riesgo podría comparar, hacer un benchmarking con respecto a cómo se está comportando mi industria en temas de accidentabilidad y presentarlo a los directores de empresa, a los inversionistas, con respecto a si estoy sobre, bajo, etc. Y estas tablas están llegar y descargar, son súper livianas. En este caso, por ejemplo, son consecuencias de accidentes del primer semestre según actividad económica. Por lo tanto, si soy una empresa, no sé, de energía, tendría que buscar la actividad económica de energía y buscar cuáles fueron los accidentes que ocurrieron en el primer semestre para tenerlo como un patrón de comparación. Y esto es gratuito. Hay otra tabla, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es con respecto a la forma, o sea, a la forma del accidente. Si hubo agresión, aprisionamiento, atropello. Por lo tanto, también podríamos representar el comportamiento de mi empresa y compararlo con estas tablas de datos que están disponibles a través de este ministerio. De hecho, el Ministerio de Energía y Minería hace un análisis un poquito más profundo con ese tipo de empresas. Y esa información está disponible para ser descargada en Excel y poder alimentar y nutrir mucho más potente esa información que ustedes poseen en su organización. De hecho, el año pasado nosotros lo utilizamos para hacer una comparación con respecto a la tasa de fatalidad que existía entre Chile y Perú, dividido o separado por si el accidente o el trabajador pertenecía a una empresa mandante o una empresa contratista. El gráfico de arriba es Chile, en la línea azul es la evolución de las muertes de los trabajadores de empresas mandantes, y la naranja corresponde a las empresas contratistas. Fueron 343 los que ocurrieron en el periodo de 2000 al 2016 de empresas mandantes y 182 de empresas contratistas. Lo comparamos con los datos que publicaba el Ministerio de Energía y Minería de Perú, y el comportamiento fue de que, en este caso, los contratistas superaban a los mandantes. Era totalmente inverso a lo que ocurrió en Chile. Y esto lo publicamos y generó una serie de revuelos e interrogantes. Y ese fue el comportamiento. Y acá desde el 2009, por ejemplo, hay una baja sostenible de Perú con un rebote importante en el 2014, que tiende al alza. Ojalá esto
bueno, no sé si vaya a bajar este año porque hemos visto las noticias en Perú que han habido hartos accidentes fatales en minería, pero por ejemplo el año 2016 hubo cerca de 25, 28 de lo que son empresas contratistas y las mandantes empezaron a bajar del año 2010 en adelante. En Chile también coincidentemente en el año 2008-2009 empezó a bajar importantemente y allá es producto de una legislación para las empresas contratistas, que es la ley de subcontratación. Pero nos llamó la atención de que las empresas mandantes en Chile fuesen las que tuviesen más accidentes laborales, o las fatales, en comparación a los contratistas, versus lo que ocurría en Perú. Hay una serie de tesis y teorías que esas las podemos discutir después en un café. Pero a lo que íbamos es que la información está disponible para poderla analizar. En esta segunda parte de la presentación, lo que quiero es mostrarles cómo hemos aplicado la data en algunas herramientas en algunas empresas que han transformado digitalmente sus departamentos de prevención de riesgo. Vamos a mostrar un caso de energía, un caso de minería y un caso de, energía, un caso de minería. Sí, son 2 o 3 casos que vamos a mostrar. ¿Qué es lo que ocurrió? Y se lo voy a leer por si no lo pueden leer atrás. Las empresas que vamos a estudiar más adelante habían evolucionado de realizar un reporte estándar de prevención de riesgo, la clásica inspección de la camioneta, la clásica inspección de housekeeping que pueden realizar en alguna instalación, a realizar ya el reporte un poquito más ad hoc y probablemente personalizado y que fuese transversal para toda la organización. A medida que vamos avanzando, va aumentando el grado de inteligencia, por lo tanto podríamos ya ahora responder ciertas preguntas como por ejemplo, exactamente cuál es el problema, si es que a lo mejor a esa información le establecemos ciertas jerarquías o niveles. Podemos a lo mejor disparar ciertas alertas. ¿Cuáles son las acciones necesarias para que estas actividades no se vuelvan a repetir? Podemos establecer algunos análisis ya estadísticos un poquito más profundos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Podemos responder, ¿qué ocurre si continúa esta tendencia? Entonces, por lo tanto, podríamos hacer una predicción o una estimación. ¿Qué pasará después con un modelo predictivo? Y optimizar cómo logremos mejorar el resultado. Nosotros vamos acá, en lo que es análisis estadístico. Y a las empresas las tomamos aquí cuando están realizando reportes o reportes ad hoc. Y lo que hacemos es acelerarla en el proceso de análisis de datos para meter fuertemente lo que es análisis estadístico para empezar a describir lo que está ocurriendo y ojalá de aquí al próximo año empezar a establecer con una gran cantidad de datos, sobre 100.000 o 200.000 datos, modelos predictivos. Lo primero que hicimos fue digitalizar de alguna manera la información que hoy utilizaban en papel. Una etapa básica, independiente si lo hagan con una aplicación móvil, con los formularios de Google, etc. Lo que es necesario es tabular la forma en que se está ingresando la información. Que ojalá el trabajador no escriba, sino que seleccione. Porque de esa manera vamos a evitar el error del supervisor de estar tipeando. Y además le voy a inducir de cómo él tiene que escribir. Si yo coloco Crown Plaza escrito, a lo mejor otro supervisor va a escribir Hotel Crown Plaza. Y en el momento de hacer el análisis van a ser 2 unidades totalmente independientes y que me van a entorpecer o me van a generar mucho más trabajo para el procesamiento de los datos. Entonces lo primero es, señores encargados de los departamentos de prevención de riesgo, es el momento de dar el paso del papel al digital. Porque una vez que está digital lo podemos analizar muy profundamente. Bueno, aquí lo hicimos con una aplicación, cada uno de estos formatos, imagínate, esos son como 15, 30, cerca de 40 preguntas, los digitalizamos, creamos un dashboard especial para la organización, cada uno de los profesionales tenía acceso a este dashboard y el nivel directivo tenía acceso a otro tipo de dashboard. Los reportes se descargaban en PDF y estaban a disposición de cualquier usuario en cualquier momento. Podíamos, voy a ver si puedo hacerlo acá. Perfecto. Entonces lo que hicimos fue digitalizar la información de esta manera. Entonces lo que les comentaba, el trabajador lo único que tiene que hacer es seleccionar, no tiene que escribir. Ahorramos tiempo en el momento de que ese dato se tiene que transcribir a una plantilla Excel o a algún otro sistema.
Por lo tanto, podemos además capturar la información con respecto a la fecha, a la hora, tanto como que él quiera colocarlo o leer la información que el celular me está entregando. En este caso cargamos una serie de vehículos que tenía la empresa. Y como estas son tablas, nosotros ya al momento de colocar una patente del vehículo, por detrás la tabla me indica de que si ese auto tiene permiso o no tiene permiso de circulación, cuándo se vence. No es necesario que lo ingrese acá, porque eso lo tenemos a nivel del servidor. Entonces, al momento de colocar una patente, el servidor se relaciona con la tabla y sabe que es una camioneta, que tiene un seguro de accidente número tanto, con tal póliza, que está destinado a tal faena, y esa no es información que tiene que escribir en el papel, porque lo tenemos vinculado por debajo. Ellos les interesaba el tema del combustible, etc. Y acá lo que les comentaba, el texto. O sea, podíamos, aquí ellos pidieron que fuese con texto, número, y cada una de las preguntas que podían ser respondidas. Además, voy a colocar acá abajo, podíamos sacar una fotografía, eso va para Chile, podíamos hacer una fotografía de lo que está ocurriendo, o por ejemplo, no sé si habrá algo acá, que me puedas, préstame tu carpeta, esa que está, así, tal como está. Entonces, por ejemplo, un registro de asistencia, imagínense un registro de asistencia. ¿Cuántos trabajadores asistieron a esta charla de 5 minutos o a esta capacitación de algún tema en particular? Y supongamos que esta es la... y podíamos de alguna manera adjuntar los registros que en terreno los supervisores están utilizando y al colocar enviar, toma, muchas gracias. Al colocar enviar, simplemente se ingresa a un dashboard y lo puedo descargar en PDF inmediatamente, sin la necesidad de que alguien tenga que transcribir. Y por lo tanto, al no quiso cargar, lo voy a seguir. Por lo tanto, al profesional que tiene que hacer ese trabajo que es rutinario, que no agrega valor, que solamente pérdida de tiempo y de errores, que es una generación de errores por estar transcribiendo, simplemente le decimos ahorra ese trabajo y tenga información ya procesada para que vayas a terreno y hagas las gestiones correspondientes. Entonces, con esta información, que en este caso está en PDF, veíamos ciertas tendencias. Como por ejemplo, esta es una empresa que realiza la mantención de este tipo de neumáticos mineros. Fíjate que ahí hay un par de trabajadores. Están haciendo un bloqueo, etcétera, y el supervisor tiene que ir a visualizar que estén las cuñas puestas, de que los trabajadores estén utilizando según el procedimiento que está establecido, etcétera. Entonces, el problema que tenía el gerente de prevención de riesgo, de que tenía cerca de 10 faenas, era, primero, si el supervisor, antes de realizar la actividad, había identificado cuáles eran los controles de riesgo asociados. Ellos tenían un mapa de proceso, un mapa de riesgo, etc. Ok, lo tengo identificado. ¿Fueron implementados? ¿Son de conocimiento del resto de los trabajadores? ¿Necesitamos controles adicionales? Si hay un control adicional, ¿hay algún responsable? Y eso lo hacían en papel. Y esa información llegaba 10, 15, 20 días después. Y no tenía control si se realizaba. Y estábamos hablando de que esto puede ser un accidente fatal, fácilmente. Entonces lo que hicimos fue justamente digitalizar este proceso y la información la empezaban a visualizar a través de este tipo de dashboard que estaban alimentados y que se iban actualizando en tiempo real. Acá son los tipos de formato. E incluso ellos podían escribir, por ejemplo, en chequeo en terreno al equipo 721, el cual se encuentra detenido en el camino 6. Conductor cuenta de la camioneta, se comunica con el operador, informándole que se estacione al frente y este mantiene una distancia de 11 metros. Y esta información la tiene en tiempo real el gerente para las conversaciones que estime necesarias. Como el dato está digital, lo podíamos de alguna manera analizar más profundamente. Y lo que hicimos fue, cada uno de los subprocesos que posee la empresa, porque en el momento que el supervisor iba a terreno tenía que decir qué proceso y subproceso es el que está evaluando, luego lo fuimos colocando en estos cuadrantes, similar al tema de las exportaciones de Perú. Y acá nos dimos cuenta de que, por ejemplo, mantención programada de neumáticos, mantenciones de cadena y mantención del previsto de neumáticos son los que de alguna manera se llevan la torta, son los que mayor cantidad de actividades se realizaron durante el mes.
Pero además, como existen herramientas que tienen un potencial, que tienen una potencialidad sobre el Excel, podemos hacer otro tipo de análisis. Y en este caso, en esta herramienta de visualización de datos, lo que hicimos fue, además de este mapa, pintar con rojo aquellos subprocesos que tenían menor nivel de cumplimiento. Y en verde, los que tenían mayor nivel de cumplimiento. Y ustedes, sin conocer esta empresa ni trabajar en ella, pueden identificar claramente cuáles eran los subprocesos que tenían bajo nivel de cumplimiento de los estándares que esta empresa tenía establecido. Esta información es valiosa para ello. Hacen un plan de acción específico en función a estas actividades que están los supervisores de terreno informando. Un ejemplo similar, por proceso y subproceso, con una tabla de visualización como un mapa como el que estamos mostrando acá. Segundo caso. Este es el segundo caso y con esto vamos finalizando la presentación con respecto a estos casos de éxito. Esta es una empresa de energía. Tiene 800 trabajadores, tiene 12 centrales en Chile, una acá en Lima, acá en Perú, que es Phoenix Power, que la compró hace muy poco. Habían hecho su inventario de riesgo, su mapa de proceso, y tenían cerca de 600 trabajadores contratistas que ingresaban en cada una de estas centrales en forma consecutiva día a día. En ese mapa de proceso habían identificado dos actividades que eran críticas, que tenían un potencial de pérdida o una potencialidad de generar un accidente fatal muy alto, como por ejemplo trabajo en altura, manejo de explosivos, conducción de camioneta, etc. Y el problema que tenía el gerente en este caso era que no tenía la información consolidada con respecto a lo que estaba realizando en terreno, y la tasa de reportabilidad era bastante baja. 20 reportes al mes, 30 reportes al mes. Entonces lo que hicimos fue de la misma manera, digitalizar o transformar digitalmente al Departamento de Prevención de Riesgos para responder a algunas preguntas como: ¿cómo podemos saber si están aplicando estos estándares de cero fatalidad? Segundo, ¿se están aplicando en cuáles centrales o en cuáles sucursales? ¿Cuál es el formato o el tipo de estándar de cero fatalidad o de registro que mayor cantidad se está aplicando? ¿Cuáles son los que tienen mayores desviaciones? ¿Quiénes son los supervisores que realizan mayor reportabilidad? ¿Cómo es el cumplimiento? Etcétera. ¿Cómo puedo además vigilar el cumplimiento de las empresas colaboradoras de contratistas? ¿Las puedo rankear de cuáles son las que tienen mejor niveles de estándares de la seguridad con respecto a que tienen menor? Bueno, ese fue el desafío a lo cual nos invitaron y digitalizamos de alguna manera el proceso, y estos fueron sus resultados después de terminado el proyecto de 12 meses. Llegaron a cerca de, de agosto a agosto, multiplicaron por 10 la tasa de reportabilidad de su primer mes, 260 reportes hicieron el primer mes, terminaron con 2.000 reportes. Imagínense lo que significa transcribir en un Excel 2.000 inspecciones. Es muchísimo tiempo, y el tiempo es dinero. Hubo unos comportamientos de esta manera, en donde en noviembre, por ejemplo, llegaron a cerca de 428 reportes, y eso se explica producto de algunas mantenciones mayores que realizaban en esa empresa. Perfecto. Luego lo que quisimos hacer es colocar en un gráfico de estas características, en el eje X, o sea abajo, el número de inspecciones, en el eje Y, el porcentaje de cumplimiento, y plotear, o sea, colocar encima cada una de las empresas contratistas. Y nos mostró el siguiente gráfico, en donde la gran mayoría de las empresas contratistas bordean el 99-100%, el número de inspecciones bordean entre 0 a 50, se escapan algunos, estos son como outliers, que es lo que les comentaban, datos que se salen del comportamiento normal, ese también. Y la decisión y acá está el listado de empresas contratistas, que era mucho más larga, ¿no? Cerca de 100 y tantas. Y la decisión que tomaron fue que los administradores de contrato por cada central llamaran a terreno a estas empresas contratistas que estaban bajo este umbral. ¿Y cuál es el umbral que ellos definieron? 95%. Todas aquellas empresas contratistas que tengan bajo un 95% de cumplimiento tenían que ir a rendir cuentas a esta reunión con el administrador de contrato. ¿Para qué? Para hacer un plan de acción para que prontamente
pasen a un porcentaje de cumplimiento que nos estamos hablando de estándares de cero fatalidad, o sea, de trabajo que son muy críticos. Eso por un lado. Y segundo, es que pudimos descubrir que a medida que las empresas les realizaban mayor cantidad de inspecciones, estas tendían a pasar a un mejor nivel de cumplimiento. Es decir, mientras más veces estoy encima de un área, de una gerencia, de una empresa contratista, después de pasado un umbral, que en este caso son cerca de las 10, 11 inspecciones en el año, esa empresa mejora su desempeño. Pero ahora tenemos el dato concreto. Entonces el administrador de contrato le dijo, cada empresa contratista le vamos a hacer 10 inspecciones. Pero el dato objetivo. Porque las que no han tenido esos 10 inspecciones, no todas, estas que están acá abajo, que son estas, este es su desempeño. Y les pasó una carpeta, tal como la carpeta que tiene usted, con esas 10, 15, 20 inspecciones con bajo nivel de cumplimiento. Y crearon un plan a la medida con cada una de ellas. Esto fue gracias, como le comentaba, a tener esta información disponible, digitalizada y a la mano para cualquier consulta que quisieran realizar. Pudimos responder un par de preguntas después de que hicimos este ejercicio con la empresa contratista, como lo siguiente. Cada una de estas barras corresponde a un centro de trabajo, a una sucursal, y estas están geolocalizadas y el tamaño de cada una de estas burbujas correspondía a cada una de las centrales. Esta es la central 1, corresponde a esa, esta es la central 2. Aquí nosotros omitimos el nombre, obviamente, pero cada una de las centrales tenía. Y además, como existen herramientas que me permiten hacer un análisis mucho más profundo con respecto a los datos, lo que hicimos es, aparte de geolocalizar y ordenar de mayor a menor con respecto a cuáles tenían mayores tasas de reportabilidad, lo que hicimos fue pintar de color el tipo de procedimiento o estándar que mayormente fue aplicado en cada central. Me explico. En esta central, la mayormente fue la de color verde, que corresponde en este caso a una inspección que se le hacían a equipos y herramientas críticos. De la misma manera en esta central, acá también hay un color gris que corresponde, no la veo acá, pero parece que el de vehículos. Y también podemos visualizar que hay un patrón constante en cada una de las empresas o de estas sucursales que corresponde justamente a la aplicación de ese estándar de forma mayoritaria en cada una de ellas. Con los gerentes empezamos a realizar otras preguntas que eran antes muy difíciles de responder. Como por ejemplo, si había estacionalidad con respecto a las aplicaciones de esta herramienta. Estas herramientas son de gestión preventiva, que son inspecciones, observaciones conductuales, registro de incidentes, etc. Y nos dimos cuenta que hay una estacionalidad marcada en octubre, o sea, a partir del próximo mes, o sea, de este mes, octubre de 2016, o sea, estamos preparándonos para este mes del 2017 porque va a haber un aumento importante de la reportabilidad de la sucursal de color azul. ¿Y eso por qué? Porque esta empresa realiza mantenciones mayores programadas. Por lo tanto, cuando realizaba mantenciones mayores programadas, le abre la puerta a una serie de empresas contratistas que ingresan a apoyarle a realizar estas actividades. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Fue obviamente demostrar que así era y de que esto también estaba asociado con la gestión que el Departamento de Prevención de Riesgo estaba realizando con cada una de ellas. Este es el último gráfico que también nos llamó mucho la atención. Y la pregunta es la siguiente. ¿Afectará el día en que hago una inspección de seguridad con respecto al porcentaje de cumplimiento que yo tenga de esa inspección? Me explico. Si yo hago una inspección de seguridad a una área determinada, a una cuadrilla determinada, un día lunes, ¿será muy distinto con respecto al resultado que yo pueda tener si lo hago un día martes o viernes, o sábado o domingo? Probablemente sí. Pero eso va a depender de cada empresa, primero. Eso va a depender de cada empresa, porque probablemente algunas empresas trabajan con sistemas de turnos de 7x7 o de 14x7 o de 6x10, etc. Entonces, de alguna manera va a depender obviamente del día del turno, etc. En este caso, ellos trabajan de lunes a domingo, fuertemente de lunes a viernes, y acá hay un tema de mantenimiento nomás, los sábados y domingos. Pero y esto fue lo que nos expresó, en donde fuertemente los días jueves es el día que mayor reportabilidad realizaba, por un lado. Los sábados y domingos son los días que menor reportabilidad realizaba. Además, con respecto a la pregunta del porcentaje de cumplimiento de los estándares de seguridad, los pintamos de color, en rojo los menores niveles de cumplimiento, en verde los que tienen mayor nivel de cumplimiento, y descubrimos algo súper interesante, que los miércoles
las inspecciones que se realizaron durante los días miércoles, durante todo un año, desde agosto del 2016 a agosto del 2017, tenían menor nivel de cumplimiento de mis estándares de cero fatalidad. Además del domingo. ¿Servirá esta información para el gerente, jefe de prevención de riesgo o para los profesionales de prevención de riesgo? Probablemente sí. Antes ellos a lo mejor olfateaban o tenían una intuición de cómo se comportaban. Ahora está el dato concreto. Son los miércoles y los domingos. La última pregunta que les quiero hacer. ¿Afectará el horario en que hago una inspección? Probablemente también. Bueno, aquí están viendo el gráfico, eso ya no vale. Pero en este caso, insisto, esto corresponde a esta empresa, pero a lo mejor el comportamiento que tiene su empresa es otro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que, dato súper interesante, aquí hay un gráfico desde las 12 de la noche a las 23 horas. Y ocurrió que nosotros no pensábamos que de madrugada hacían inspecciones, y sí hacían. Pocas, pero hacían. Podríamos haber pensado que las inspecciones comenzaban a las 7 o a las 8 de la mañana. No, hay inspecciones desarrolladas a las 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, 6 de la mañana. Perfecto. Aumenta fuertemente cuando empieza el proceso productivo, 8 o 9 de la mañana. A la hora del almuerzo disminuye y aumenta nuevamente, pero no tanto como en la mañana, después del almuerzo. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿afectará con respecto al porcentaje de cumplimiento que tenga esa inspección con respecto al horario? O sea, ¿afectará si yo hago la inspección en la mañana o en la tarde? Y descubrimos que las inspecciones que se realizaban en la mañana, en general, encontraban condiciones subestándares más recurrentes. ¿Servirá este tipo de información o de visualización a las áreas de prevención de riesgo, a las áreas de operaciones? Probablemente sí. Yo creo que sí. Porque ellos, porque el profesional de prevención de riesgo, en vez de estar transcribiendo ese dato en un Excel, mejor se va con esta información a terreno a las 9 de la mañana. Porque sabe, en este momento, de que a esa hora, en general, los estándares no son los mejores. Las respuestas las darán cada empresa, cada organización. Hicimos este mismo ejercicio con otra empresa y ellos se cambió ese color rojo desde acá a aquí, a las 17 y 18 horas. Eso obviamente va a depender de la cultura organizacional, etc. Para finalizar, quería compartirles esta lámina en donde obviamente necesitamos subirnos a este carro de la transformación digital de las empresas. Los departamentos de prevención de riesgo ojalá deberían liderar este proceso de cambio cultural. Las herramientas están disponibles, las herramientas incluso son gratuitas. Son muy diversas y están disponibles para ser utilizadas por cada uno de ustedes. Tenemos que aprender a gestionar la data. Tenemos que procesarla más allá de que el Excel. El Excel es una herramienta muy ochentera. ¿Cuántos años tiene el Excel? Muchísimos. ¿Está limitado? Probablemente sí. ¿Está sobrevalorado? También. Existen herramientas mejores para presentar los gráficos que les acabo de presentar. Y que al gerente, obviamente, a los tomadores de decisión de la empresa, les es mucho más fácil digerir la prevención de riesgo con gráficos que visualmente sean más atractivos que otros. Más adelante vamos a hablar con respecto a medir el resultado de estos proyectos con respecto al retorno sobre la inversión que significaría sobre las organizaciones. Y por último, ustedes son los que tienen que liderar este proceso de transformación. Las herramientas están disponibles, les voy a dejar mi correo electrónico, si necesitan que les recomiende algún curso, que hoy día los cursos están disponibles para realizarlo de forma gratuita, a través de Coursera, a través de YouTube, una serie de herramientas que están disponibles para que ustedes puedan perfeccionar ciertas habilidades que el mercado está solicitando. No es que yo lo diga, sino que el mercado está solicitando profesionales de prevención de riesgo que sean capaces de conectar bases de datos, extraer, limpiar, preprocesar, analizar estadísticamente, generar gráficos que sean atractivos para la organización. Así que esa es la invitación que les quiero hacer, que a su completa disposición voy a estar todo el día con ustedes. Muchas gracias.